Y Noticias Caracol también tuvo acceso a más de 20 horas de interrogatorios al ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla. Ante las insistentes preguntas de la Fiscalía delegada ante la Corte, María Cristina Patiño, por el papel del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pues Pinilla lanzó gravísimos señalamientos. Una de las revelaciones claves de Sneider Pinilla se concentró en explicar por qué, faltando menos de 20 días para terminar el año 2023, el Ministerio de Hacienda le entregó 700.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión de Riesgo. ¿Qué significa dentro de la resolución a través de la cual el ministerio le hace la transferencia de los 700.000 millones de pesos a la UNGRD? Allí donde dice la transferencia de los 700.000 millones de pesos con destinación específica y previo concepto del ministro de Hacienda. El previo concepto es un acta de comité que está aprobada por el director del DAPRE y el ministro Bonilla para aprobar los recursos de cómo se va a invertir estos 700.000 millones de pesos. Se supone que es a la inversa. La Unidad Nacional tiene que ir a decirle al ministro y al director del DAPRE estas son las necesidades que tengo, por favor me aprueben el presupuesto. No, aquí fue al revés. La resolución a la que se refiere Pinilla es esta, del 11 de diciembre de 2023, en la que el Ministerio de Hacienda hizo el expedito desembolso. Según Pinilla, parte de esos recursos tenían como propósito el pago de congresistas a través de contratos en 3 municipios. El ministro había direccionado que estos 3 contratos de Cotorra, Saravena y el Carmen de Bolívar se hacían. Y aparte el doctor Olmedo me dijo que eran 200.000 millones de pesos más. Estos son los certificados de disponibilidad presupuestal de los contratos a los que se refería Pinilla. Contó cómo el exdirector de la Unidad para la Gestión de Riesgo, Olmedo López, lo citó para ratificar el supuesto interés del ministro de Hacienda en los contratos. Llego a la oficina del doctor Olmedo. Cuando yo llego a la oficina de él estaba hablando de ese tema. Eso era con el ministro de Hacienda, la resolución que llegó. Ya hablé con el ministro. Entonces, esos 3 contratos que él está diciendo, hay que sacarlos, esos son del ministro. Y aparte, 200.000 millones de pesos más. Frente a esta afirmación del ex subdirector de la Unidad de Riesgo, la fiscal le preguntó: ¿sería correcto decir que el ministro no solamente dio la orden de el gasto al que usted ha venido haciendo referencia, sino también la destinación de esos recursos? Eso él lo hablaba con el doctor Olmedo. ¿Sí? Yo llegué hasta el punto de la orden cuando me habló de estos 3 contratos. La supuesta orden de direccionar contratos a la que se refirió Sneider Pinilla la habría recibido de su ex jefe, Olmedo López, según dijo a la Fiscalía. Según Pinilla, cuando llegaron los 700.000 millones de pesos, empezaron las presiones desde el más alto nivel para adjudicar 3 contratos. Una de las primeras llamadas que recibió fue la de Jaime Ramírez Cobo, asesor del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. A las 6:01 él me dice, el ministro se está intentando conectar con el director, pero no ha podido. Yo le digo, hola doctor, dile que estamos en la marcha calmando a la gente. El doctor Jaime Ramírez Cobo me dice, lo entendemos de verdad, pero se van a caer los créditos de la nación, por eso la urgencia. Doctora, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con los créditos de la nación. De acuerdo con el testimonio de Pinilla, después de su comunicación con el asesor del DAPRE, recibió la llamada del propio ministro de Hacienda. Él me llama a los 4 minutos, me llama a las 6:10. Doctora, yo nunca me había hablado con el ministro. O sea, ese señor me llamó y me dijo, hola, subdirector. Hermano, estoy llamando al doctor Olmedo, no contesta. Entonces yo le digo, doctor Ricardo Bonilla, es que estamos acá en una marcha, una gente que llegó de todas las partes del país. Los hermanos, entienda que se van a caer los créditos de la nación si no salen esos contratos. Yo le dije, doctor Ricardo, ¿cuáles contratos? Me dijo, dígale al doctor Olmedo que lo necesito aquí mañana a las 8 de la mañana. En ese momento del interrogatorio, Sneider Pinilla contó a la Fiscalía lo que ocurrió después. Al otro día, 15 de diciembre, a las 8:43 de la mañana, el doctor Olmedo me llama. Me dice, Sneider, hágame un favor, llámeme por videollamada, que estoy acá con el ministro para darle una instrucción. Pinilla describió lo que pasó durante esa videollamada.
ellos tenían ahí en la mesa, en una hoja de color amarillo, me acuerdo tanto, escrito 3 nombres y un valor. Decía Saravena, Cotorra y El Salado. Y abajo decía el valor 92.000 millones de pesos. Me dijo, Snyder, esos contratos son de acá del ministro. Hermano, necesito que eso le dé prioridad número 1. Deje lo que esté haciendo hacer, pero estos contratos son prioridad porque son del ministro. Ahí lo van a saludar, me dijo. Y lo que hizo en ese momento fue, estaba ahí, el ministro estaba ahí y el ministro me hace así. El señor Pinilla levanta el dedo pulgar de que el señor ministro Ricardo Bonilla levantó la mano derecha con el pulgar derecho erguido en símbolo de aprobación. Pinilla relató que en esa videollamada también estaba la entonces asesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, otra de las protagonistas de la investigación de la Fiscalía. Me muestra así a la muchacha que estaba ahí al lado, que en ese momento no sabía quién era. Ya después sé que es María Alejandra Benavides. Y ella también me saluda. Según Pinilla, el ministro Bonilla designó a su asesora, María Alejandra Benavides, como su enlace para estar pendiente de la adjudicación de los contratos y le envió su contacto. Ese mismo 15 de diciembre, apenas me envía, de una vez yo le escribo, señora fiscal, de una le escribo, le dije, hola doctora, te escribe Snyder Pinilla, ella me dice, hola, buenas tardes, yo le digo, su director de manejo de la ONG, el ministro que me conecto contigo para un tema. Sí, señor, de Cotorra, Salado y Saravena. Y entonces ella me dice arriba, ¿hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo los contratos? ¿Sí? Entonces yo le dije, déme los 3 contactos de cada municipio y yo llamo y organizo los temas. De acuerdo a su testimonio en la Fiscalía, durante las siguientes semanas, María Alejandra Benavides estuvo presionándolo con comunicaciones constantes para averiguar por el estado de los contratos. María Alejandra me escribe el 21 de diciembre. Buenos días, ¿cómo está? Yo le digo, hola doctora, ¿cómo estás? Bien. Y le dice, muy bien, gracias. Quería preguntarte cómo van los temas. ¿Has tenido algún avance? Yo le digo, ya, los 3 municipios enviaron algo de información. Les está pidiendo corregir unas cosas. En poder de la Fiscalía están decenas de chats como estos, en los que queda en evidencia la permanente comunicación entre el ex subdirector de gestión de riesgo y la ex asesora del ministro de Hacienda. Durante uno de los interrogatorios, la Fiscalía buscó establecer el rol exacto que pudieron tener el ministro y su asesora. Esos municipios y esas personas a quien usted debía asignarle esos contratos fueron seleccionados ¿por quién? Esos nombres me los dio María Alejandra Benavides. Doctora, con cada persona que ella me dio, yo con esa persona cuadraba el contrato, cuadraba la interventoría, cuadraba todo. Lo que quiero saber es si estas personas fueron seleccionadas por quién. María Alejandra Benavides se los dio a usted, pero ¿quién los contactó a ellos? ¿Usted sabe por qué llegaron a ser ellos las personas con quienes usted debía establecer el contacto? El ministro, doctora. El ministro, claro. Pinilla reconoció que se inventaron emergencias en esos 3 municipios para poder gestionar los contratos. Los 3, ninguno era emergencia, doctor. Quiero dejarlo claro porque la orden del doctor Olmedo era que lo sacáramos por obra de emergencia, así hubiese o no la emergencia. Frente a esa confesión, la fiscal le insistió en saber el papel del ministro Bonilla y su asesora, María Alejandra Benavides. El ministro Bonilla tenía conocimiento de cada una de las fases en las que avanzaba la elaboración de estos contratos. Doctora, el enlace que él envió fue María Alejandra. Y a María Alejandra era quien yo le daba el parte todo el tiempo, como usted lo puede ver en las conversaciones que pasan. A ella le daba el parte. Ella preguntaba, el ministro está preguntando, el ministro está diciendo. Pinilla aseguró que ellos no alcanzaron a firmar los contratos porque estalló el escándalo de los carrotanques y salieron de la entidad. El ministro ha defendido la transparencia de sus actuaciones y la de su ex asesora, María Alejandra Benavides. Nunca nadie habló de comprar el Congreso ni congresistas. También ha cuestionado la veracidad de las declaraciones de Olmedo López y Snyder Pinilla.